Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Ay, Dios mío, como no tenemos problemas serios esperando cómo se resuelve en el Congreso de la República el tema de la moción de censura contra el ministro Carlos Holmes Trujillo. Esto es inaudito. Ya tuvieron el debate público, ya hicieron el debate político. Carlos Holmes Trujillo los volvió ropa de trabajo, como vulgarmente se dice, o les dio sopa y seco, los trituró con su gran capacidad dialéctica y con las razones que le sobraban para defender su conducta. Y entonces estamos esperando votación el martes, ¿Demar? Pues votación en Cámara de Representantes, no han fijado si martes o miércoles, se tiene que llevar a cabo la votación de lo que fue la moción de censura que le promueven en esa Cámara, y el martes sí habrá plenaria de Senado para una moción de censura también, pero esta vez en el Senado. Sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema. Sí, sí. Ah, bueno. Moción de censura que duró en Cámara algo más de 12 horas probablemente. Bueno, si los colombianos somos capaces de dedicarnos a boberías, y 12 horas y media, una audiencia ayer que debía durar, ¿cuánto? Por máximo, una hora. Pues póngale usted, sea generoso, póngale usted 1 hora y media, 2 horas. Sí. Pero mucho tiempo, 12 horas y media. No, pero por favor, ¿cuándo seremos serios en Colombia? ¿Cuándo iremos a las cosas, al corazón de las cosas, a los problemas reales de un país? En momentos en que tenemos centenares de miles de pobres nuevos, empresas cerradas en todas partes, una condición de régimen externo dramática, un endeudamiento que no somos capaces de soportar, y en lugar de dedicarnos a esos temas para encontrarle solución después de haber hecho el pronóstico adecuado de por qué estamos en tan triste condición, en lugar de eso, entonces, moción de censura contra Carlos Holmes Trujillo, el sainete contra la familia Gómez Hurtado en la JEP, y el otro sainete, el presidente Álvaro Uribe Vélez, preso. No hay derecho. Sí, no hay derecho. Son los 3 temas de la semana, doctor Fernando, los 3 temas de la semana. De la pobreza nadie se ocupa de pensar en cómo vamos a salir de esta, nadie se ocupa de los rebrotes por COVID-19, nadie se ocupa de cómo vamos a lograr sacar adelante las empresas, nadie se ocupa del narcotráfico, nadie se ocupa de la reanudación de las fumigaciones, nadie se ocupa de la visita de los indígenas que, como todos los años, resolvieron otra vez salir a reclamar sus derechos ancestrales. Recuerden ustedes que la Pachamama les pertenece. Sí, claro, les pertenece, y entonces tienen más tierra que nadie en el departamento del Cauca, tierra que tienen dedicada a la contemplación. Eso pues de la función social de la propiedad. Sí, salen a marchar en momentos muy oportunos, ¿no? Preciso cuando las centrales empiezan a hacer llamados para las protestas. Esto es coordinado, no tengan ustedes la menor duda, eso no es una coincidencia en las fechas, porque pues están calentando para el 20, para el 21 de octubre y para generar el caos que ya hemos visto, ¿no? Calentando motores, y entonces son los indígenas, entonces son los de la Unidad Nacional de Protección que fueron parte de las FARC, que son otro motivo de preocupación permanente en el país. Y la Unidad Nacional de Protección tiene que estar integrado por personas absolutamente intachables y que no tengan sentido político ninguno, están defendiendo a la gente que necesita protección, pero no. Los miembros de las FARC tienen su propia corte que los defiende. Entrenada, ustedes saben quién entrenó a esos de la Unidad Nacional de Protección, ¿no es cierto? La policía, ¿no? La policía en Facatativá los entrenó. Bueno, entonces... Bueno, la policía en segundo término, ¿no? Porque pudo ser altamente posible que fuera al revés, que los sujetos esos entrenaran a la policía. En actos terroristas, en eso sí son... Pero ellos son... Ellos ya sabían usar las armas, ¿no? Hay que decirlo. Imagínese usted, instrucción del día de hoy, montaje y desmontaje de arma de mano.
Pues ya lo sabían, pues, o sea, ya podían ir a competir a ver cuál lo hacía más rápido, sí. Más bien, sí. ¿Será que me puede eximir de esta que ya me la sé? Sí. No, sí. Venga, solamente pasa en Colombia. Cerca de 1.200 hombres de las FARC hacen parte de ese enorme esquema que tiene la seguridad nacional. 1.200 hombres de las FARC que tenemos que pagar nosotros por nuestra cuenta para defender a estos bandidos de las FARC. Y esos 1.200 son de ellos mismos. Es decir, se trajeron para pongámoslo en otros términos, 1.200 empuñando armas del Estado. Claro. 1.200 exguerrilleros empuñando las armas del Estado y financiados por los colombianos, que están tan ricos como para ese tipo de cosas. Me equivoqué en la cifra, doctor Fernando, 1.305 para ser exactos. Eso equivale a un 63% de lo que es la planta de la Unidad Nacional de Protección, que es de 2.044 personas. ¿Qué tal? 2.044 personas que somos los amenazados por esos bandidos de las FARC. O si no. ¿Quiénes me pusieron la bomba? Las FARC. Y entonces en la Unidad Nacional de Protección, que me protegen a mí, están los guerrilleros de las FARC, que cumplen las órdenes del Mono Jojoy. El Mono Jojoy fue el que supuestamente le dio la orden a Tornillo para que asesinara a Álvaro Gómez Hurtado. Ya lo recuerdo bien. Fue el Mono Jojoy, que está muerto. Y entonces Tornillo le dio la orden para que asesinaran a Álvaro Gómez Hurtado, a 4 que están muertos, con la cooperación de otros 2 que también están muertos. No hay derecho. Un sainete de estos no se merece la República, pero ¿en qué estamos? Bueno, y mañana a las 8 de la mañana, audiencia. Esperamos que ahora sí la juez vaya al grano y que no sean otras 12 horas y media de debate, incluyendo a Montealegre y a Perdomo, que nadie sabe qué estaban haciendo en ese proceso, o se descubrió alguna vez. Es que lo citaron en el proceso, una testigo lo citó en el proceso, entonces yo tengo derecho a participar en el proceso. Hágame el favor, el antecedente, el precedente. Y yo me pregunto, ¿por qué los abogados de Álvaro Uribe Vélez no armaron con eso el escándalo del siglo? ¿Y por qué permitieron que ese sujeto Montealegre, el mismo que contrataba a los magistrados del Consejo de Estado que le habían hecho el favorcito de decretarle un periodo personal, cuando su periodo obviamente es institucional y le quedaban 1 año y medio de fiscalía, él consiguió que el Consejo de Estado le hiciera el gran favor y después pagó ese favor contratando a los magistrados del Consejo de Estado, pero no hay derecho, por favor. Y que obviamente los contrató para que no hicieran nada, para que se robaran centenares de millones de pesos, como el consejero de Estado que después fue ministro de Justicia. No hay derecho, el doctor Gil Botero, eso no hay derecho. Bueno, entonces mañana pues audiencia. Y esperamos que la juez sí resuelva de una vez los problemas y que mañana mismo el presidente Álvaro Uribe Vélez esté en libertad que nunca debió perder, nunca. Es que esto no es el resultado de un tecnicismo y que la ley 906, no, es que Álvaro Uribe Vélez no fue decretado prisionero, sino secuestrado por la Corte Suprema de Justicia. Bien lo ha dicho él mismo. Yo estoy aquí secuestrado, que no preso. Hace una buena diferencia, ¿no? Porque el Estado también secuestra. Cuando priva inicuamente de la libertad a una persona, la está secuestrando. Pero ahí lo tienen, doctor Fernando, y todo parece indicar, yo la verdad, debo decirlo y a la audiencia uno le tiene que ser muy sincero. En un principio yo decía que ella, la niña juez, bendecida y afortunada, no tenía una firmeza en las 2 primeras audiencias. En la de ayer las cosas fueron muy distintas, la verdad. La vi muy afirmativa y tuvo que llamarle la atención, esto sí da vergüenza, 4 veces a Eduardo Montealegre. Tuvo que llamarle la atención como si usted estuviera en un kindergarten diciéndole a los niños, oiga, cálmese, quédese quieto, oiga, no hable más, venga, guarde silencio, tenga respeto por el otro. Yo quisiera que recordemos uno de esos momentos, ojo, los términos que utiliza la juez para referirse a lo que está haciendo Eduardo Montealegre en plena audiencia. Conviene entonces esta funcionaria judicial que no es necesario realizar una suspensión de una audiencia de cara a la cual hay un objeto precisamente establecido
frente al cual no existe duda de su propósito, su finalidad, su justificación teleológica, que es perseguir el restablecimiento del derecho fundamental a la libertad afectado en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez. Si ustedes lo precisan, doctores Montealegre y Perdomo, naturalmente, esos podrán ser insumos suficientes y aptos para que puedan ustedes rebatir las afirmaciones, rebatir los argumentos de la Fiscalía, pero no para generar un debate absolutamente diferente que solo entraña de una tergiversación de esa argumentación presentada por parte del señor fiscal. Eso fue lo que hicieron todo el tiempo, muchas horas, doctor Fernando, diciendo que el fiscal, el doctor Jaimes, había dicho que había que prácticamente anular todo lo actuado en el proceso en contra del presidente Uribe, sosteniendo una tesis que nunca sostuvo el fiscal. Y entonces se pegaron de eso, por eso la juez les dice, oiga, es que además porque Montealegre en un momento pidió que se suspendiera la audiencia porque él necesitaba conocer el fondo que llevaba a pedir la nulidad de lo actuado. Y el fiscal tuvo que intervenir y decirle, oiga, qué pena, pero es que yo nunca dije que había que anular nada, no estoy pidiendo la nulidad de nada. No, sí, usted lo dijo entre líneas, más o menos fue la expresión del doctor Montealegre. El caso es que de esa manera, doctor Fernando, los fueron llevando a que la audiencia terminara sobre las 9:30 de la noche, con la firmeza de la juez en su expresión, de decirles, como acordamos entre las partes, el sábado 8 de la mañana, audiencia para definir cuál será la situación respecto de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez. Y se fue, acabó. Eso se llama, en los Estados Unidos lo llaman filibusterismo. Cuando una persona utiliza el derecho que tiene a la palabra, no para referirse al tema que tiene que desarrollar, sino para crear un conflicto, para demorar un proceso, para hacer imposible que concluya, eso se llama filibusterismo. Hay filibusterismo judicial. Y la juez no lo ha debido permitir y lo permitió. Y yo insisto, ¿por qué Montealegre y Perdomo estaban ahí metidos? ¿Por qué? Porque es que lo citó en el proceso una testigo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso los hace parte en el proceso? ¿Usted se imagina los procesos judiciales de aquí en adelante, donde todo aquel que sea citado por un testigo tiene derecho a convertirse en parte? Bueno, eso sí ya es la locura. Ese precedente sí acaba con la administración de justicia en Colombia. Y me vuelvo a preguntar, los abogados del presidente Uribe, ¿por qué permitieron semejante atropello? A la razón, al derecho. ¿Por qué? No entiendo. Yo aquí no entiendo muchas cosas, Demar. Pues usted difícil, no, difícil de entender, doctor Fernando. Yo creo también que la defensa del presidente Uribe debió haberse opuesto a esas presuntas víctimas que llegan en el proceso, porque lo que han hecho es eso, dilatar. Parte de las horas que se determinaron ayer en medio de la audiencia fueron por cuenta de ellos, que yo ayer escuchaba al doctor Eduardo Montealegre y decía, trató de dar clase de principios de derecho, de organismos del Estado, de filosofía del derecho, de derecho constitucional, de procesal penal, de procesal especial. Dio clases de todo, pero... Citaba a Habermas y a cuál otro tratadista. Habermas es un filósofo. Habermas, Weber, Kelsen, a Max Weber, al gran sociólogo alemán. A Hans Kelsen, para hablar de la pirámide jurídica. No, por favor, respeten a la gente, respeten a la gente. Eso es que puso en Google tratadistas de derecho y ahí le salió el listado y empezó ahí a hacer un tinglado. No, y entonces empezaba de verdad, eso era una suerte de lectura, yo no sé, yo inclusive, Sergio, mientras hablaba trataba de googlear, ¿verdad? Poner algunas de las frases a ver si me hilaba, no encontré ninguna porque pues son muy buenos leyendo, pero en la vida real lo que vimos ayer realmente fue una vergüenza. No hay derecho que en una audiencia una persona del nivel del doctor Eduardo Montealegre, ex fiscal general de la Nación, terminara reprendido, si me permite la expresión, ¿será que vale? Por la juez. No, pero reprendido es un piropo. Regañado. Les tengo un dato. Sí, como a rata en balde, ¿no? Sí. Les tengo un dato que les va a llamar la atención. Bueno, denos el dato porque yo tengo una pregunta muy importante que hacerles. ¿Ustedes qué tienen para decir de esto? Los resguardos indígenas registraron 14.022 hectáreas sembradas de coca, de acuerdo al más reciente reporte de Naciones Unidas sobre cultivos de coca en Colombia. Muy poquito, yo creí que era más. 14.022 hectáreas. 14.000, una locura.
una locura. Pero puede ser usted decía que la tierra era para contemplación, y yo por lo que veo... Pues para la contemplación y para la coca, también. Contemplan cómo crecen las maticas. Quiero hacerles una pregunta para que me la contesten con toda sinceridad. Si el 3 de noviembre eligen presidente al señor Biden en los Estados Unidos, ¿quién va a gobernar? Biden es incapaz de gobernar, eso queda claro. Es un viejo senil que no tiene ninguna capacidad y ninguna instrucción y no tiene ninguna idea de cómo manejar el país más importante del mundo. ¿Quién va a gobernar realmente? A mí no me cabe la menor duda de que será Kamala Harris. Es el poder detrás del poder. ¿Y cuál es la tendencia ideológica de Kamala Harris? Pero la de verdad, la de fondo, ¿cuál es? No, pues eso es izquierda extrema. Izquierda hasta los tuétanos. Los Estados Unidos tienen que ser conscientes de que están haciendo un viraje radical hacia la izquierda. ¿Eso es lo que le gusta a los Estados Unidos? ¿Eso es lo que quiere? Porque Biden es un hombre, pues digamos que razonable, sensato. Es un hombre de esos que llaman de centro, es decir, que ni para un lado ni para el otro. Kamala Harris no lo es. Kamala Harris es izquierda pura. De manera que el que vote por Biden está votando por la presidencia real de Kamala Harris. ¿No creen ustedes? Sí, muy grave que ese sea el futuro de los Estados Unidos. Trump no la tiene fácil en este momento, hay que decirlo. Las encuestas no lo favorecen. Pero vamos a ver, porque el sistema electoral de los Estados Unidos es tan particular que un estado puede dar la victoria al señor Trump. Lo ha dado la Florida en varias ocasiones, sí. ¿No? La Florida eligió a George Bush, hijo, lo eligió presidente. La Florida fue la que decidió el tema. Yo seguí ese escrutinio, recuerdo, una noche entera. Casualmente estaba en una gestión profesional en España y lo oí todo hasta la madrugada, hasta cuando la Florida le dio el triunfo a George Bush. Cualquier cosa puede pasar, pero me temo mucho que los Estados Unidos cometan la insensatez por votar contra Trump, que tiene sus aristas, su temperamento, su estilo muy peculiar, pero para votar contra él van a elegir a la izquierda extrema en los Estados Unidos. ¿Quieren eso realmente los americanos? ¿O es que tienen la ilusión sincera de que los gobierne Biden? Biden no los va a gobernar. Biden no tiene ni capacidad, ni estilo, ni salud, ni capacidad mental para gobernar a los Estados Unidos. Es mi visión. Bueno, y estábamos temiendo mucho la llegada de la segunda oleada del coronavirus y llegó. Llegó, claro. ¿Qué tal llegó? Lo que está pasando en Francia? 18.000 contagiados en 2 días consecutivos. Sí, y España más de 12.000 en un solo día. Y el Reino Unido más de 14.000. El coronavirus llegó con todos sus horrores. Y hay países como Ucrania. ¿Qué está diciendo Ucrania? Que no tiene médicos con qué tratar a los pacientes de coronavirus, que son tantos que el cuerpo médico se quedó cortico y que no tiene cómo atender médicamente a las personas. No es que no tenga camas, no es que no tenga respiradores, es que no tiene médicos. Hágame el favor. Y Ucrania. Colombia empezó a tomar impulso y ahí vamos que nos las bogamos. Vamos 8.496 casos el día de ayer, nuevos. Y bueno, ahí seguimos en nuestro ascenso, que seguramente 8,000. Superaremos de nuevo los 10.000 diarios fácilmente en cualquier momento. Ya lo aceptó la alcaldesa de Bogotá, ya dijo la señora que eso era resultado de las manifestaciones que se hicieron en Bogotá, las que ella autorizó. Ella autorizó eso que tiene como resultado lo que estamos viviendo en Bogotá. Un resurgimiento de los contagios de coronavirus que pone otra vez en guardia el sistema médico de la ciudad y que pone en guardia la disponibilidad de la UCI en Bogotá y que nos acerca otra vez a otra calamidad económica.
Y ojo al Valle del Cauca. El Valle del Cauca ha sido un departamento que ha padecido muchísimo el rigor del COVID-19, y ahora con 8.000 indígenas marchando desde el Cauca hacia Cali, pues obviamente el tema de distanciamiento social se complica entre 8.000 personas que estarán en una pero universidad además es que no tienen ningún interés en el distanciamiento. No. Entonces, ojo allá, ojo a lo que puede pasar en el Valle del Cauca con estas 8.000 personas marchando. Y seguramente van a llegar sin tapabocas y haciendo lo que les da la gana, y se van a acampar a la Universidad del Valle, donde van a contagiar a todo el mundo. Bueno, muy bien. Entonces, eso tenemos. Y a ver qué pasa en tantos lugares del país. Lo de Santander es gravísimo. La cantidad de contagiados en Santander es pavorosa. El alcalde de Bucaramanga está contagiado, me parece. ¿O me equivoco? El doctor Cárdenas. El alcalde de Bucaramanga me parece que sí. Pero déjenme revisamos. Y claro, y lo que pasa, por ejemplo, en San Andrés, pues ni qué decir, ¿no? Lo que pasa en San Andrés, pero tranquilo, que tienen tan buen hospital, que eso no tiene problema. Que no necesita servicio de agua por los grifos, porque por el techo llega el agua. Claro, los enfermos no tienen problema de ir a tomar agua y que les traigan agua, porque les cae del cielo cuando llueve. Ese es el hospital de San Andrés y Providencia. Imagínense, si eso es el techo, ¿cómo será el resto de la estructura y de los servicios del hospital? En Santander, tanto el alcalde de Bucaramanga como el gobernador del departamento tienen coronavirus. Sí, bueno, señor. Muy bien. Entonces, esta cosa vino. La frontera con Venezuela está que arde en esa materia. Muchos departamentos del país llenos de coronavirus por todas partes. Y ahí sigue subiendo la cifra. Pero eso sí, prevención y acción. Todos los días. Pero como es gratis, ¿no nos contestaron que era gratis? ¿No preguntamos cuál era el costo que tenía 1 hora de televisión por 10 canales y nos dijeron que nada, que gratis? Hombre, por Dios, sean serios, pero sean serios. Alguien paga. Ese es un desayuno que no es gratis. Alguien lo paga. Nosotros no estamos preguntando quién paga el costo de tener al presidente 1 hora todos los días en todos los canales de televisión del país. Eso tiene un costo inmenso, en horario AAA además. Sí, empieza a las 6 de la tarde el programa del presidente. Y les cuento al oído que se ha revelado una carta que fue enviada a la Corte de los Estados Unidos en 2016. La firma esa carta el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, pidiendo que Andrés Felipe Arias no se le considere como una persona corrupta, y dice pues que no es una persona peligrosa y mucho menos que esté condenado de manera correcta, o por lo menos, plantea que hay vicios políticos en su condena. Esa carta dice lo siguiente, y les voy a leer textualmente. En los cargos públicos hay interpretaciones diversas respecto de lo que se hace y respecto del impacto que esto tiene. Y uno puede estar o no de acuerdo de una política o programa determinado, pero considerar a Andrés Felipe Arias un delincuente me parece una decisión que puede tener vicios políticos. Importante documento del 2016 que había enviado Rubén Darío Lizarralde, quien, recordemos, fue ministro de Agricultura, y que también, recordemos, ese ministerio se había declarado víctima en el proceso en contra de Andrés Felipe Arias. Y Andrés Felipe Arias preso. Ese es el mundo al revés. Andrés Felipe Arias preso. Y los que hicieron semejante montaje para meterlo a la cárcel son ilustres ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El mundo al revés. Y en un minuto estaremos con Alberto Bernal, un gran economista, columnista del diario La República, para hablar de un temita del que nadie quiere hablar porque las cosas serias en Colombia se omiten. La caída de la producción del mundo, del PIB del mundo, en más del 5% en este año. En un minuto Alberto Bernal estará con nosotros en La Hora de la Verdad y les hablábamos al oído. 7:49.